Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Winthrop, derrotado por Bumpers, pronunció su discurso de despedida y se retiró a Winthrop. Abrigaba pocas esperanzas de una vuelta como suele ser el paliativo de los políticos obligados a regresar a la vida privada, pero poseía en el estado un complejo imperio de negocios e inversiones que le tendrían ocupado. Winthrop Farms, que había ampliado con la adquisición de casi 50,000 acres de pasto en Texas y Oklahoma, le producía ya unos ingresos anuales de $20 millones. Winthrop Enterprises había pasado de ser un proyecto piloto a una gran corporación de actividad diversificada que construía centros comerciales en Albuquerque y en todo el sudoeste, fabricando remolques para coches, tubos de plástico y alcanzando el primer puesto en Arkansas como constructora de viviendas unifamiliares. Pero los asuntos financieros no acababan de interesarle y durante 6 meses trató de hallar un medio para expresar su opinión sobre los cambios que iban a experimentar en la época moderna Arkansas y otros estados del sur. Decidió entonces crear una organización denominada Coalición de la América Rural para agricultores, ganaderos y otras personas que se interesasen por el fomento de la sociedad rural. Winthrop esperaba aglutinar todos esos factores en una asociación capaz de ejercer un liderazgo autorizado sobre las directrices que debía adoptar el nuevo sur. Pero la coalición no estaba bien pensada y poco después de su institución, los intereses personales de sus miembros, compitiendo por la hegemonía, obligaron a Winthrop a disolverla. En 1972 ya era sexagenario, pero con los dientes negros de nicotina por años de fumar cigarrillos sin filtro, picayune y por aquel tic nervioso que le hacía bambolear la cabeza cuando comenzaba a hablar, parecía aún mayor. Asumiendo el papel del viejo en la montaña, se dejó crecer una barba blanca moteada de negro que hacía resaltar aquellos ojos tristes y melancólicos, antaño tan atractivos para las mujeres. A sus ayudantes les comentó que se sentía en el umbral del periodo más creativo de su vida. De todas formas, se hubiera dicho que ahora había en su vida una especie de resignación e imprevisión. Entre borrachera y borrachera, salía solo a pasear por la granja o a veces se detenía en el paseo de losas de piedra esculpidas con versículos de la Biblia y se dirigía a los campos adornados con esculturas heredadas de su madre, cizalla en mano para podar los setos y mejorar la vista del río Arkansas que discurre por el valle a los pies del monte Petit Jean. Su hijo de 24 años, Winthrop Paul, el primer Rockefeller de los descendientes de Mr. Jr., relativamente extraño por haberse criado al margen del aura de la familia, había cuidado a Winthrop para ir preparándose en los negocios paternos, pero después de haber pasado unos meses en Oxford, Winthrop dedicaba parte de su tiempo a conocer al muchacho y a integrarle en sus múltiples actividades y al mismo tiempo en la familia Rockefeller. En el verano de 1972, el exgobernador viajó a Miami como delegado a la Convención Republicana. Semanas después, al regresar a Arkansas para iniciar los preparativos de la campaña, con la que se lograría que Richard Nixon fuera el primer presidente republicano de U.S., Grant, apoyado en su candidatura por el estado de Nebraska, su médico privado descubrió un quiste en la axila y se lo extirpó. Como la biopsia confirmó la malignidad, Winthrop ingresó en el Sloan Kettering para someterse a una extensiva operación quirúrgica y a un tratamiento. Regresó a Arkansas a finales de octubre desmejorado y tembloroso, aunque a los periodistas que acudieron a la llegada del avión les manifestó muy contento que seguramente los médicos habían contenido el cáncer. Pero él sabía que no era cierto y que tenía los días contados. En los meses que siguieron, se dedicó a dejar todo en orden, consciente de que su hijo sería el primero de la cuarta generación en heredar la parte de la descomunal fortuna creada y mantenida a lo largo de la historia. Rehizo el testamento para que Winthrop Paul heredase lo principal del trust del 34, dejando los trusts más pequeños para Bruce y Ann Barclay, los hijos de Janet, y el resto de sus propiedades, acciones y tierras los legó a un trust filantrópico, nombrando albaceas a su hermano David, a J. R. Dilworth de la suite 5600 y al abogado Donald O'Brien.
Sus colaboradores de Arkansas consideraban que al final de su vida volvía a manifestarse elocuentemente el síndrome de punta en blanco. A principios de año se encontraba más depauperado. Margaret Black recuerda que pasó gran parte de enero mirando en silencio la nieve y recorriendo incesantemente las numerosas habitaciones, clasificando ropas y objetos personales, diciendo quién debía quedárselos en la lotería ritual que siempre sucedía a los óbitos. En la familia Rockefeller, la quimioterapia aplicada en el Sloan Kettering para contener el cáncer le provocaba frío y a mediados de febrero tomó el avión para ir a su casa de vacaciones de Palm Springs y calentarse al sol del desierto. Allí entró en coma y el 22 de febrero de 1973, el Rockefeller, que había sido toda su vida el último de los hermanos, fue el primero en morir. El funeral fue un acontecimiento en Arkansas. Se celebró en la cumbre del monte de Winthrop. En la inmensa nave de la colección de coches antiguos acudieron los gobernadores de Arkansas, Virginia, Virginia Oeste, el vicepresidente Spiro Agnew, con su escolta de agentes secretos, y varios altos dignatarios. Winthrop había dejado dispuesto por escrito cómo deseaba que fuese la ceremonia, último intento de controlar su imagen, y esta fue fundamentalmente una representación familiar. Llegaron Rockefeller de todo el país, Charleston y Cambridge, Palo Alto y Pocantico, que fueron aterrizando bajo la lluvia en la cuidada pista del aeródromo de Petit Jean, en aviones de alquiler y reactores privados. Los hermanos con sus esposas formaban en primera fila y tras ellos el grupo más nutrido de la cuarta generación. Los Rockefeller, denominados los primos, sentados a continuación cumpliendo su consabido papel de colchón entre la familia y el resto del mundo, estaban miembros clave de la oficina, venidos especialmente desde Nueva York para la ocasión. Marion, hija de Lawrence, captó perfectamente la cruel ironía. El que siempre estaba diciendo a todo el mundo, a ver si venís, y la única ocasión en que responde la familia es en su funeral. William L. Walker, Sonny, un negro a quien Winthrop había nombrado director de un importante organismo oficial en Arkansas, rompiendo tabúes racistas, centró su panegírico en el compromiso antirracista del difunto. Había habido contemporizadores, pero Winthrop había sido el único gobernador sureño en sumarse al duelo por el asesinato de Martin Luther King. Con los ojos bañados en lágrimas, Walter rememoró aquel día de 1968 en el que Rockefeller había bajado las escalinatas del Capitolio, cogido de la mano de otros negros llorosos, para luego decir en su breve alocución: «No soy el guardián de mi hermano, sino su verdadero hermano». La frase creó un clímax en el funeral, marcando fortuitamente la punta de las intervenciones que siguieron, especialmente cuando Nelson tomó la palabra para pronunciar el elogio principal. ¿Qué había representado Winthrop para sus propios hermanos? Las palabras del gobernador de Nueva York resultaron frías y circunspectas para la concurrencia, carentes de auténtica emotividad por la pérdida. Muy pocos de los presentes sabían que eran palabras de un texto redactado días antes por uno de sus escritores de discursos, a quien habían encargado se pusiera en contacto con la oficina familiar para que le dieran los datos pertinentes sobre la vida de Winthrop, y que Nelson no lo había leído hasta la noche anterior en su vuelo de Albany a Windrock. Pero ¿qué importancia podía tener? Winthrop ya había entregado su vida como si fuera un sacrificio confirmatorio de la unidad del resto de la familia, con un realismo bien distinto al de la oratoria de circunstancias. Su vieja amiga y empleada Margaret Black señalaría más tarde la única verdad perdurable, diciendo con un deje de tristeza: «Ese pobre hombre era tan honrado con todos, con los extraños y con su familia». La lectura del día de hoy resultó un poco sensible y creo que nos deja algo para reflexionar. Escríbanme en los comentarios qué les provocó esta lectura. Los espero en el próximo video. Vamos a iniciar el último apartado de esta tercera parte. Muchas gracias por escuchar.